de... Para mayores de 18 años. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión, Ministerio de Gobernación. Buenas noches y bienvenido a Debate. Vamos a conversar esta noche sobre un tema que dejamos ayer medio avanzado, pero que sin duda tiene mucha importancia y que en estas últimas horas ha aumentado esta importancia por dos declaraciones. Yo diría una de Monseñor Gregorio Rosa Chávez, que expresó algunas dudas en relación a la tregua, cómo se estaba dando la tregua y el futuro que esta podía tener, y también a declaraciones del director de Medicina Legal, el doctor Miguel Fortín, que señaló que de acuerdo a un estudio que se estaba haciendo por parte de Medicina Legal, que ellos llaman prognosis criminal, la tregua pudiera estarse fracturando. Van un poco más de 4 meses de esta tregua. Obviamente ha habido una disminución de los homicidios en el país, pero siguen habiendo hechos aislados, o como usted quiere llamarlos, aislados o no, que preocupan y que tienen características que pareciera que de repente se quebrara esta tregua. Para analizar este tema tengo 3 especialistas, muy especialistas en géneros diferentes, que conforman un equipo pluriprofesional importante para analizar un tema como este. Me refiero al exministro de Seguridad, el doctor Francisco Beltrán Galindo. Buenas noches. Bienvenido, chico. Gran gusto, Nacho. Es un placer estar acá. Para mí también tenerte nuevamente. Está con nosotros también Alex Goodman, quien es presidente de la Fundación Football Forever, una persona con mucho conocimiento en el trabajo con jóvenes y niños en El Salvador y en otros países del mundo. Buenas noches, Alex. Hola, y también está con nosotros Miguel Fortín, psiquiatra y director del Instituto de Medicina Legal de El Salvador. Vamos a saludar a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. ¿Quién hubiera dicho que yo iba a ser arquitecto, que me iba a graduar de la universidad con honores y que el primer trabajo me lo iba a dar mi papá? ¿Quién hubiera dicho que el respaldo de una fianza y los seguros de mi primer proyecto lo iba a obtener en la central? Así como confiaron en él para montar su primer proyecto, así confiaron en mí. Gracias, papá, por recomendarme la Central de Seguros y Fianzas. Depende ahora de mí hacer crecer más esta empresa. 29 años cerrando contratos basados en el respeto, la confianza y la seguridad hacen de nosotros la empresa número 1 en fianzas. La Central, su centro de confianza. Bueno, no sé si me equivoqué, ministro de Justicia, ministro de Seguridad. Justicia, Seguridad Pública y del Interior. Eso era antes, cuando Sí. una sola cosa junta. Después se convirtió en una sola que se llamaba Gobernación. Gobernación, exactamente. Así que por lo tanto, digamos, mucha experiencia en este tema. A ver, voy a partir por Miguel, que fue el que dijo quizás las declaraciones que más llamaron la atención cuando hablaste de, no sé si fue una posible fractura o hay ya una fractura que tú veas en este proceso, en esta tregua que se ha dado, en esta baja del homicidio, este acuerdo que muchos todavía no tenemos claro qué tipo de acuerdo es. Bueno, muchas gracias, Nacho. Realmente, fíjate que nosotros no hemos hablado de una fractura, es decir, ya se rompió la tregua, ya se destruyó la tregua y ya no hay nada que hacer, ¿no? No lo hemos dicho. Hemos dicho que dentro de medicina legal existen una serie de departamentos, y uno de los departamentos es el que se llama de Ciencias de la Conducta Forense, y parte de lo que hacen los psiquiatras forenses es precisamente lo que tú has mencionado, la prognosis criminal. Y tal vez valga la pena definir un poquito lo que es esto, y la prognosis criminal es el pronóstico que sobre un individuo o un grupo de individuos se hace para valorar las conductas delincuenciales que pueden ocurrir en el futuro. Entonces esto lo hacemos precisamente porque es el trabajo de lo que hace medicina legal. Y porque es el trabajo de medicina legal, más allá de recoger muertos y de llegar tarde a las escenas del delito, como dice la gente, etcétera, verdaderamente nosotros hacemos estudios sobre todos estos aspectos.
Y estos son estudios que se hacen, que el psiquiatra en su calidad personal y este que habla también es psiquiatra forense, pues realmente lo hace en su calidad personal, digo. Tenemos que ir viendo algunos datos que son hechos reales. Y un hecho real es que en marzo, cuando comienza la tregua, descendieron los homicidios, según nuestras estadísticas, que son hechos reales y concretos y absolutos, descendieron de 14 homicidios, que es lo que siempre dijimos que hubo. En aquel momento hay que recordar que desafortunadamente había personeros que decían que eran 12, luego aceptaron que eran 14, como nosotros siempre lo dijimos, y bajaron a 8.2 homicidios diarios, eso en marzo. Para abril fue el punto más bajo de los homicidios diarios y fue un promedio de 5.2 homicidios diarios. ¿Eso se mantuvo por abril, mayo y junio? Pero no se mantuvo. Es que ese es el punto y esos son los datos que van sugiriendo al psiquiatra forense, de acuerdo a lo que se llama la prognosis criminal, que algo está pasando. Y por eso es que decíamos nosotros, no es que se haya roto, pero es que algo está pasando y este es el momento en que las autoridades deben notarlo y no enojarse porque lo digamos, sino más bien notarlo para hacer los elementos correctivos si es que elementos correctivos hay. En ese sentido, en marzo bajó, decía, a 8.2 y en abril, que estaba plenamente establecido lo que hemos dado en llamar la tregua o cualquier otra forma, llegó a 5.2. Ojo con este dato, 5.2 en abril, en mayo sube a 5.6, en junio sube a 5.8, en julio sube a 5.9, en agosto se dispara en 8.2. Pero no sé si agosto, estamos hablando atípico. Los primeros 7 días de semana agostina típica. Es atípica. Es atípica. La semana agostina siempre es atípica. Sí, bueno, en este caso podríamos considerarla por lo menos atípica y no estamos sugiriendo, porque otro de los grandes detractores de esto de dar tendencias estadísticas con 15 días o con un mes, llegó un momento en que el colmo fue cuando alguien dijo que hizo una tendencia estadística en base a un sábado que no había habido muertos. O sea, no se pueden hacer tendencias estadísticas en cuanto a un día o una semana o un mes. Realmente las tendencias se hacen en base al tiempo, pues entonces nosotros hemos dicho que agosto es atípico por las vacaciones que tú estás mencionando y creemos de hecho que van a descender después de las vacaciones de agosto y que van a llegar pues ahí arriba del 6, mucho más abajo del 8.2 que ahorita. Si se mantuvieran 6, hay una tendencia al alza. Y esa tendencia al alza que comenzó en abril y que se ha ido acentuando a lo largo de estos meses, ahora en agosto, junto con otros elementos como por ejemplo, ¿te acuerdas o se acuerdan todos Miguel, ustedes? tú dices si vamos a tener 6 en agosto, ¿significa que en diciembre vamos a tener 8? ¿9? Eso yo no lo puedo saber porque hay una tendencia al alza. Hay una tendencia al porque alza. muchos pudieran decir, bueno, qué bueno, si nos mantenemos en 6, porque antes éramos 14. Y si éramos 14, hoy día está reducido a 6, pues significa, digamos, que esto sigue siendo algo exitoso. Y es exitoso, nadie ha dicho lo contrario. Lo que yo estoy diciendo... ¿Y es exitoso, pero es seguro a futuro? No, no es seguro. Y eso es lo que estoy diciendo. Y ese es el problema. Ese es el problema. Y eso es a lo que nosotros nos referíamos cuando hablábamos de que podría empezar a darse una fractura. Y no lo decíamos para alarmar a nadie, ni para molestar a nadie, sino más bien para tomar las cartas en el asunto ahora que podemos todavía. Esa es la idea. Alex, tú que conoces este proceso hace muchos años, que te involucraste con la juventud de El Salvador, sobre todo con la juventud en mayor situación de dificultad o de caer en lo que es la violencia. ¿Tú cómo vistes esta tregua? Cuando se hizo la tregua, ¿cuál fue tu reacción o cuál ha sido tu pensamiento en relación a esto? Que a lo mejor no te lo esperabas, que a lo mejor no lo había, o no sé si habías visto algo similar en otras partes, pero ¿cuál es tu reacción ante eso? ¿Y cuál es tu expectativa ante lo que está pasando en el país? Le voy a responder, Nacho, en función, dándole un hilo a la respuesta que le hacía el doctor, y utilizando la palabra fractura. Fractura significa que se ha quebrado algo que estaba unido, más o menos. Seguramente en el diccionario lo explicarán mejor, pero más o menos se trata de eso. Y yo no puedo pensar que el inicio de un acuerdo
y que todos aquellos que estamos de algún modo involucrados en estos temas sabemos que es absolutamente imposible que el inicio de un acuerdo generado, según tengo entendido, no lo conozco a Monseñor Colindres, pero tengo entendido que él ha un poco gestionado todo esto. Después, si se involucró el gobierno antes o después, no sé, pero para estos fines no viene al caso. Debía o debe acompañarse con todo un movimiento excepcional de la sociedad. Yo no puedo pensar entonces que había algo unido como para que se fracture. En tal caso puedo pensar que es el inicio de un acuerdo que para resultar como tal debe tener una continuidad del cual somos parte todos. Y yo he visto como uno tras otro han tirado la pelota al córner, como quien dice y habla en el fútbol. Es realmente increíble ilusionarse con resultados si a esto no se le da una continuidad. O sea, es el inicio de... Es como que aquellos que se pusieron de novios van a pensar que mañana van a ser excelentes padres de una familia de 8, de 5, de 3. O sea, ¿quién sabe? Es como que aquel que ingresó a la universidad, que tuvo esa dicha, pueda decirse que va a ser un magnífico profesional. ¿Quién sabe? Depende de tantas cosas. Bueno, en este caso depende de muchas otras cosas y en donde desgraciadamente no he visto el acompañamiento que se necesita para que eso madure. Ok, dejémoslo ahí y esperen un poquitito, chicos, porque quiero volver nuevamente con el doctor, que obviamente es psiquiatra y conoce mucho, me imagino, de psicología social. Este no acompañamiento, porque es verdad, esto es una cosa que viene de la autoridad y que no pasa por la sociedad salvadoreña. El acompañamiento social es fundamental para un éxito de una cosa así como esta. Sí, yo estoy de acuerdo. El problema es que no se puede ordenar el acompañamiento. Entonces no puede ser que yo desde mi trono Pero eso pasa sobre la base de un convencimiento. Exacto. La sociedad salvadoreña está convencida de que podemos hacer algo sobre la base de algo que tengamos como objetivos determinados, porque tenemos objetivos. O sea, ¿esta tregua plantea objetivos o no? Es que ese es el problema, es que la tregua ni siquiera se conoce desde el principio, sino que, tú recuerdas, fue el Faro, me parece, el que primero hace una mención de esta, y así es como se va conociendo un poco de la tregua, pero entonces queda un poco en la oscuridad, y entonces no hay un acompañamiento desde el principio, así lo vemos como psiquiatra. Y han pasado más de 4 meses y seguimos estando casi igual que al principio. No, yo diría que estamos peor. Yo diría que estamos peor, es decir, yo diría que estamos peor porque efectivamente no ha habido ese acompañamiento, pero no se puede ordenar el acompañamiento, no se puede decir yo ordeno que el acompañamiento exista, y los índices delincuenciales o los índices de los asesinatos han ido aumentando, han ido ocurriendo otros eventos que no son aislados, como precisamente lo de las escuelas, que culminan cuando Monseñor Rosa Chávez hace unas declaraciones, etcétera, pero no empezaron ahí, culminaron ahí. Son eventos como interesantes lo que ocurrió en las colinas, etcétera, y todo esto hace que el pronóstico empeore, que es de lo que he estado hablando. Pero decía esto, es decir, yo no digo que se haya fracturado la tregua como tal. Es que el proceso no sé si ha iniciado bien, pero la tregua no se ha fracturado. Se empieza a fracturar la tregua. Pero el pronóstico de la misma tregua, no sé qué pensarán ustedes, pero no es bueno, es decir, el pronóstico de la tregua. Mi estimado chico, ¿qué piensas tú al ver todo esto por 4 meses, ¿no? Estarlo observando seguramente con mucha atención? ¿Qué piensas de lo que está pasando actualmente? Bueno, yo creo que es importante hacer primero una acotación de carácter casi filosófico. Es decir, tenemos que estar claros del nombre, tenemos que ponerle un nombre que todos estemos claros de qué es lo que ha pasado. Si todos estamos de acuerdo que estamos hablando de una tregua entre pandillas, ¿verdad? No estamos hablando ni por cerca de una acción política de resolución del problema de la violencia en El Salvador. Es simplemente una tregua entre pandillas.
Aquí lo que tenemos que recordar es aquel libro del Padrino, de cuando las familias se reunían, se repartían los territorios, se repartían los negocios, y mientras no se metieran entre ellos no se mataban. Pero una vez a alguien se le ocurría empezar a violentar los principios, pues se mataban, ¿verdad? Y se mataban. Y eso ha pasado en México con los carteles, ha pasado en Colombia, lo estamos viendo en Honduras, lo estamos viendo con los Zetas en Guatemala. Es decir, la pesadilla de una policía, de una ciudad o de un país donde hay bandas armadas, es que les agarre pleito entre ellos. Porque entonces todos los indicadores se les disparan. Nosotros desde los acuerdos de paz veníamos con entre 5 y 6 homicidios diarios. Yo creo que el doctor estará de acuerdo. Eso era con las pandillas todavía, que ya eran un problema, pero no eran el problema. Entonces, en ese fenómeno, sin que hubiera disputa de carteles o que las pandillas funcionaran como agentes de los carteles, los muertos es grande, es decir, 6 muertos para una población de 6 millones diarios es grande. Pero de repente se dispara, eso comienza a finales del gobierno del presidente Saca, la segunda fase de su periodo, y continúa con el presidente Funes. Entonces, de repente resulta que el ministro de Seguridad alega que ha logrado un gran éxito por bajar las cifras, pero resulta que lo que realmente sucede es que las pandillas, sea por Monseñor, sea por como sea, deciden dejar de matarse, es decir, repartir su territorio. En la medida que entre ellos se acuerde la paz, y sea porque se reparten el territorio, sea porque se consolidan y se hace una mega pandilla, la cosa va a funcionar en el mediano plazo. En la medida que entre ellos esos acuerdos no se den, ¿verdad?, eso no va a funcionar. Y ahí es donde el doctor dice, hay señales que se fracturan. ¿Pero por qué se fractura? Porque creo que el nombre está mal concebido, es decir, desde que el Estado entra a ser garante del acuerdo entre las pandillas, ahí se genera una perversión, porque entonces ahora la excusa para pelearse entre las pandillas es que el gobierno no les cumple las condiciones. Explíquenme eso. Entonces, yo creo que lo que tenemos que comprender es que este tema de las pandillas, qué bien que entre ellos se puedan repartir, qué bien todo eso, pero eso no nos resuelve el problema de seguridad. Y el problema de seguridad, a mi gusto, pasa obviamente por temas culturales, profundos, estructurales, pero además pasa por algo que desafortunadamente tiene demasiadas manifestaciones puntuales en El Salvador, que es que todos los grupos, o casi todos los grupos sociales, nos damos el permiso de decidir qué ley cumplir y qué no cumplir. Y a partir de esa visión de que es una legalidad relativizada, entonces la Mara al final es un fenómeno extremo de esa legalidad relativizada, pero más grave aún, la policía es un ejemplo de esa legalidad relativizada, porque resulta que la policía se da el permiso de no cumplir la ley. Y los funcionarios públicos se dan el permiso de no cumplir la ley y no hacer cumplir la ley. Entonces, esa cadena de no cumplimientos, ¿verdad?, lleva a un fenómeno de impunidad.